Una noche llego a la casa y los encuentro en la cama, doctora. La perra ahí con una satisfacción. Yo, ¡ey, te estás la perra! Le digo yo, ¿qué te pasa? Yo me siento como la amante en esa relación. Ella es la esposa y yo soy la amante. Aclara cosas. ¿Tú tienes relaciones sexuales con la perra? Horrible, horrible, horrible. Esto no se puede ni ver. Doctora, mi vida no ha sido fácil. A mí qué me importa. Fácil no ha sido fácil la de tu hijo, la que no ha sido fácil. Primero que le voy a decir es que yo soy alcohólico. ¿Y? Soy alcohólico. Pero eso es un acto voluntario de tu parte. Bueno, yo discrepo ahí de usted. Ve, doctora, él nunca me ha dicho, él nunca me ha hablado. Ve la comunicación que no tenemos. ¿Tú tomaste para venir aquí hoy? Hey, ¿Lo que eres yo un no estoy descarado? borracho, yo no estoy borracho, estoy tocado. Mira cómo vengo. Poniendo mis raíces. No me importa tu raza o tu sexo, ¿para qué hablar de eso? Y ni de dónde vengas. En el momento en que te haga falta y que tengas un problema y no veas el final del túnel, la luz que te alumbra y te ayuda a salir del dilema. Ese es mi lema. What's up, baby? Aquí siempre, aquí haciendo. No me importa tu raza ni tu sexo. Si tú estás triste y acongojado, el derechito a caso cerrado. Ay. En caso cerrado, problema arreglado. He dicho. El escritor norteamericano Corey Ford dijo: debidamente entrenado, el hombre puede llegar a ser el mejor amigo del perro. Un cordial saludo y bienvenidos a Caso Cerrado. Bueno, vamos a ver de qué se trata el primer caso de hoy. Señor director, ¿qué pasen los litigantes? Él tiene que saber que yo soy su mujer y la única perra que pisa esa casa soy yo. A mí no me importa si ella está celosa o no, porque yo extraño a Irene, porque es la que me da calor y hasta me chupa los huesos. Ay, mamá. Buenas tardes. Buenas tardes, Buenas tardes. doctora. Liliana, Manuel es tu marido, tu esposo. Sí. Ok. Explícame por qué lo estás demandando y qué exiges para resolver este caso. Ok, doctora, buenas tardes. Buenas tardes. Vengo aquí a este programa a demandar a mi esposo. Exijo el divorcio. Ya estoy cansada porque creo o sospecho que está enamorado de su perra y se ha gastado nuestros ahorros en ella. Todo se lo gasta en ella, doctora. Todo se lo gasta. ¿Cuánto tenían de ahorros? Aproximadamente $20.000 y todo lo gasta con él, todo, o sea, las cositas, los ganchitos, la ropa. Yo le voy a contar más o menos cómo fue que yo lo conocí a él. Nosotros vivimos en un barrio, ¿ok? Y somos vecinos. Y yo salía a trotar todas las mañanas y él sacaba con su perra, pero yo me imaginaba que era una relación normal, que su perra en el patio tenían una relación. Yo comencé una relación con este señor, que de verdad ya no puedo decir que es mi esposo porque está enfermo, y luego entonces decidimos vivir juntos. Y él me dijo cómo tenía más o menos su trato a su perra, pero yo no sabía que era exagerado. O sea, doctora, mire, duerme entre nosotros, en el medio de nosotros. Le coloca un plato de comida en la mesa donde nosotros comemos, o sea, casi lo único que le falta es darle la comida en la boca. Se baña con ella. Cuando tengo relaciones sexuales con él, esa perra me gruñe, no me puede ver, se come mis zapatos, me llena la cama de menstruación cuando sangra, toda la casa. O sea, es algo enfermizo. Él está enamorado de esa perra. La perra comenzó a perderse, era su hobby, a la perra le encantaba perderse. La primera vez que se perdió... Pero eso tiene una razón. Manuel, por favor. Eso tiene una razón. La primera vez que se perdió, doctora, ese hombre ni dormía, no comía, lloraba. Entonces dije, bueno, vamos a ofrecer dinero para que la perra la regresen. La perra regresaron, pagamos $2.000 para que la perra regresara. O sea, imagínense $2.000, doctora. Con eso yo me puedo comprar hasta un carro. No, él no le importaba. Nuestros ahorros los perdió todo ahí. Ok, volvió la perra. Perfecto, ok, decidimos más o menos. Entonces logré que la perra durmiera abajo de la cama. Ya no dormía con nosotros, gracias a Dios. Luego la perra se pierde por segunda vez. Después de 4 meses se pierde por segunda vez. Pero una persona que cuida tanto un animal, ¿cómo se le pierde el animal? Bueno, doctora, porque es celosa. Yo me siento como doctora. la amante en esa relación. Ella es la esposa y yo soy la amante. Aclara cosas. Perdón, doctora. Por favor, estoy hablando. O sea, déjame terminar. Espérate que ella termine. Sí, por favor. Ok, luego se pierde por segunda vez y ofrece $5.000, doctora. Yo me pasé de buena, yo lo veía muy mal y yo, bueno, está bien, vamos a pagar lo que están pidiendo, vamos a poner un cartel, aquí tengo el cartel para que entonces ella aparezca, $5.000, Irene se moría, doctora, lloraba, eso ni Divina. comía, me trataba mal a mí.
Ok, aparece la perra, otros $5.000. Ave María, ya vamos por 7.000. $7.000, doctora. Lo último es que ya yo me cansé. Cuando viene la segunda vez la perra para acá, yo me cansé, doctora, no podía tener relaciones con él y le dije, mira, ¿sabes qué? O la perra o yo, no voy a tener más relaciones contigo porque estoy cansada de que esto es una enfermedad lo que tú tienes. ¿Qué pasa? Una noche llego a la casa, tarde, y los encuentro en la cama, doctora, la perra ahí con una satisfacción, una cara así, y chillaba, y él con una satisfacción, y yo, ¡ey, te estás la perra! Le digo yo, ¿qué te pasa? No, que tiene la piernita, que no sé qué. Bueno, me eché un cuento, doctora, que yo de verdad no le creo. O sea, ya ese señor está enamorado de esa perra, me tiene obstinada. Hace 3 semanas atrás se vuelve a perder la perra, pero ya no es una pérdida normal, sino que llaman porque está secuestrada. Llaman, No, claro. tiene que haber alguien en el barrio que dice, te suelta el billete. Te suelta el billete rápido. Te suelta el billete. pero, lo que doctora, pasa. por un perder a la familiar, perra. Pero por un nuestro familiar billete cualquiera no sacaba lo su haría. plata, Por no un sacaba su familiar plata, cualquiera lo sacaba de la haría. plata de los dos. Entonces yo me veo perjudicada. Ok, piden $10.000, él no puede hablar porque le tiembla, se pone nervioso, parece un niño con esa para parece un niño con juguete nuevo, pero ese juguete nuevo ya no es nuevo, es bien viejo. Entonces, ¿qué pasa? Venimos y ok, yo me trato con la gente que te llamó, yo voy y entrego los $10.000, dicen que la perra va a regresar sola a la casa y la perra nunca regresó y entonces ahora él me culpa a mí de que yo tengo los $10.000, que yo me robé la perra, que yo no sé dónde, y yo no sé, doctora, dónde está esa perra, yo no tengo la culpa, gracias a Dios que ya no aparece. Ah, pero entonces, ¿qué pasa? Perdimos el dinero. Entonces, ¿Pero a quién tú le entregaste el dinero? bueno, doctora, nos citamos en un sitio, en una plaza, un señor me dio las descripciones y pues yo entonces entregué al dinero una maleta a la persona que me dio las descripciones, una camisa amarilla, un suéter no sé qué, una gorra, y yo le entregué y me dijo, te aseguramos que la perra vuelve en una semana, vuelve solo unos días. Y al final nunca llegó la perra y este hombre, siento que me va a pegar, doctora, me jamaquea, me grita, ese hombre no duerme, no come, no me habla. O sea, de verdad, ya no quiero más nada y que me devuelva mi dinero o Déjame porque decirte eran una sus cosa. ahorros. Si yo no hubiera escuchado en mi vida un caso parecido a este, que yo sé que ocurrió, yo no te creyera una palabra. No, doctora. Pero es que hay gente realmente que les entra, Enfermo. yo no sé qué tipo de obsesión enfermiza. Bueno, ¿qué Doctora. te cuento? Ok, ¿cómo respondes a la demanda? Sí, a ver. Primero que todo, ella Bueno, está... tú lo único que estás pidiendo es el divorcio. Y mi dinero, doctora, aparte del dinero, porque era... O sea, tú quieres por lo menos 10.000 de los por lo menos 20.000. 10.000 porque eran unos ahorros para los dos, para nuestro futuro. Gracias a Dios. 10.000. El que trabaja en la casa, ¿quién es? Discúlpame, Soy yo. era nuestra Soy yo. cuenta, era En nuestra cuenta. Ustedes están casados legalmente. Sí, doctora, Bueno, sí, la somos mitad de dos. los $20.000 eran tuyos, $10.000 te tocan Perfecto, a ti. sí. Perfecto. Responde. Bueno, doctora, yo lo único que quiero es que aparezca mi perra y mi dinero. Otra vez. Porque yo soy el que trabajo, yo soy el que salgo de lunes a viernes a trabajar. Y desafortunadamente ella empezó a pasar más tiempo durante Sí, la semana mientras yo voy a desafortunadamente. trabajar con la perra. Y lo que hacía era excluir la perra, la Doctora. sacaba de la cama, la perra dormía con nosotros. ¿Tú me puedes Imagínese explicar a mí de cómo tú te forjaste esta obsesión canina que tú tienes con esta perra? No es una obsesión. Claro que no es sí. una obsesión. ¿Qué cosa es? Es un cariño. Yo a la perra la encontré en la calle. Se llama Irene. No me gusta decirle perra, pero es para que ustedes entiendan. doctora, esa es la mujer de él. Es Irene. Se llama Irene y yo la encontré en la calle y ella me miró a los ojos y apenas me miró a los ojos, yo dije, Dios mío, yo la tengo que salvar. La recogí, Te habló, gracias te habló. a ella te conozco a ti. Sí, eso es empezando lo por único ahí. que le puedo, Gracias bueno, a yo ella ni te siquiera le conozco puedo a ti. agradecer eso, créeme que ni siquiera. Bueno. ¿Y tú tienes relaciones sexuales con la perra, con Irene, perdón? No, yo no tengo relaciones favor, sexuales. Manuel, acéptalo. Lo que ella está contando fue un día que la perrita se tronchó una patica y yo la subí a la cama porque como cualquier persona necesita ¿Y tu atención. cara de satisfacción? ¿Y tu cara de satisfacción? ¿Y Pues los que la chillidos de curé, que la perra? curé a Oye, ella. dime algo. Cuando llegó tu esposa Liliana a la casa, Sí. ¿cómo reaccionó Irene? Casi que me come. Irene le tiene mucha paciencia a esta mujer. Por favor. Mucha paciencia. Irene Irene le le tiene tiene mucha paciencia porque cuando nos casamos, Irene, yo hablé con Irene para que Sí, entendiera ellos que hablaron. llegaba una nueva persona a la casa, que íbamos a tener que Doctora, abrir un ¿usted está poco escuchando en eso? nuestro ¿Cómo espacio. Sí, una déjame mujer. escucharlo. Una mujer, ella tiene muchos sentimientos igual a ti, ¿ok? Entonces yo hablé con Irene y pues le expliqué la situación, que iba a llegar una nueva persona a nuestra casa, porque es nuestra casa. De Irene y tuya. Sí. Ajá. Sí, yo no pinto nada ahí. Entonces Irene aceptó y lo que ella me comunicaba era que tenía que abrir, abrir un campo para ella, pero sin excluirla a Irene, sin excluir a la perrita.
Y pues apenas recién casados todo empezó a funcionar, pero al mes ya ella empezó con confianza, que no, que la perra acá no duerme, la mandó a una esquina. Yo dije, bueno, así todo se puede manejar, la fue bajando de la cama, la Pero fue es que sacando si del se comía cuarto. mis zapatos, hasta que orinaba en mi parte de la cama. hubo una primera vez en que la perra escapó. Dime algo, tú la culpas a ella de las pérdidas de Irene, ¿por qué? Sí, ¿Por qué? Porque es que la presiona, la trata mal, la mira mal, no la deja jugar. Y entonces Irene se escapa. Irene se escapa porque... Se escapa porque no aguanta el maltrato. Se sintió rechazada. Y cualquier persona lo haría, cualquier niño, porque ella... Pero un niño no es un perro. No, pero ella los tiene... perros no son pensantes es que como me los encantaría seres. que tú la conozcas. Ella tiene unos sentimientos ¿Quién tan tiene hermosos. testigos en el caso? Yo tengo testigos en el caso. Vamos a hacer un corto receso. A la vuelta recibimos al testigo y vemos qué solución le damos a este caso. Regresamos enseguida. Esta mujer fue la que me pagó para que secuestráramos a la perrita de mi primo. Esa no es Irene. Esto es horripilante, señores. Esto es horrible. Aquí todo el mundo va a aprender. Menos el perro. Caso cerrado.